Buen día República, buen día, bueno, a pesar del estado del tiempo, ¿no? Lloviendo, en Montevideo muy gris, lloviendo todo el día, incluso en la madrugada, cuando uno a veces se desvela, en esos desvelos cortos, se sentía siempre la lluvia. No ha parado de llover, parece ser que Weather Channel tiene razón, ese es el pronóstico que yo tengo a través de mi celular, y da que toda esta semana va a estar así, va a estar nublada, con porcentajes altos de lluvia a nivel del país y con un descenso de las temperaturas. Eso alivia bastante, ¿no? A muchos uruguayos que no nos gustan las temperaturas tan altas, tan agobiantes, sofocantes, donde se produce ya el malestar físico, ya no es agradable ese verano donde se registran temperaturas tan altas que inclusive llegamos en Montevideo a registrar los 42 grados, pero se promediaron los 39, 38 grados de temperatura con mucha humedad. Hoy ya es menor. Hoy hay un pronóstico que da una máxima de 25, 26 grados. Bueno, venimos con temas interesantes para tratar hoy. Les digo desde ya que lamentablemente no contamos hoy con la presencia del doctor Felipe Schipani. Él es diputado por el Partido Colorado, por el sector Ballistas. Es uno de los columnistas que prestigia el programa. Ha comenzado desde el inicio de esta propuesta periodística que iniciamos en CX30, Radio Nacional, ya en el año, bueno, todo el 2021, pero la última parte del 2020. Desarrollamos un ciclo que yo considero ha sido realmente exitoso en cuanto a rendimiento periodístico, en cuanto a propuesta periodística, según la calidad de los columnistas que logramos reunir en el esfuerzo de producción. Hemos constituido realmente un programa de alto nivel en cuanto a la capacidad de análisis en lo que hace a los temas nacionales, en lo que hace a los grandes temas, al trazado de las líneas de las políticas públicas que este nuevo gobierno está desarrollando y también el análisis del comportamiento de la oposición política a este gobierno. Y bueno, eso lo analizamos con todos ellos, por supuesto que asumiendo distintos aspectos de todos estos temas, distintos ítems, según la especialidad de cada columnista. Y con Felipe Schipani desarrollamos precisamente la actividad parlamentaria que, bueno, que ha generado un montón de cambios importantes en el país. También la actividad de investigación que hacen las comisiones de diputados, por ejemplo, las comisiones de investigación como las que él integra, la Comisión de Educación y Cultura, y así a través de esa comisión, la investigación que él inició respecto a esas horas sindicales, esas horas extras sindicales que desbordaron totalmente el estatuto del funcionario docente, donde se encuentran un montón de, yo te diría, de ilícitos, inclusive la falsificación de un documento, una suerte de convenio que nunca existió, pero se falsifican documentos en el pedido de esas horas de licencias sindicales que extralimitan las licencias que están establecidas por el estatuto docente. Ese fue uno de los grandes temas y lo vamos a seguir tratando, pero con él venimos tratando el tema de la LUC también, por supuesto. Y a su vez la correlación de fuerzas que hay en cuanto a la adhesión que este gobierno tiene y en cuanto a esa militancia que se ha encendido de parte de la oposición, que yo llamo PIT-CNT-FA. La llamo PIT-CNT-FA porque es evidente que el PIT-CNT es el que ha tomado las riendas en cuanto a los lineamientos opositores para con el gobierno. Connotadas figuras del sindicalismo uruguayo, prácticamente todas vinculadas al Partido Comunista. Podemos decir entonces que el Partido Comunista es el partido que lidera la opinión sindical con un fortísimo sesgo ideológico partidario, a mi criterio, desnaturalizando la actividad sindical en sí misma. Esa actividad sindical desnaturalizada que ha generado
una práctica sistemática de paros, de huelgas, no son otra cosa que el cometido de lo que ya se anunció en el Foro de San Pablo, son los cometidos estratégicos de la desestabilización de gobiernos de un perfil, como ellos llaman, neoliberal. No me apego o no me afilio a esa terminología, porque si algo no tiene este gobierno, precisamente es en puridad ser un gobierno neoliberal, sino que es un gobierno que atiende a la necesidad nacional en pandemia, contexto fundamental para poder analizar las cosas con verdaderos criterios de análisis. Veo a muchos analistas, intelectuales del país, inclusive adherentes al gobierno, que apuran sus comentarios olvidando rápidamente o no tomando en cuenta con seriedad lo que significa este contexto de pandemia que afecta al mundo entero y es un contexto trágico, inclusive para las fuerzas, para el capital humano de un gobierno, en cuanto a que está detenido, concentrado, así ocurrió en el 2020 y en gran parte del 2021, cuando se habían dado aquellos contagios impresionantes, aquellos niveles de contagios muy altos, con el país prácticamente en rojo, según el mapa de los índices de Harvard, pero con una variante que mataba, que te llevaba al CTI, y no había un desacople como hay ahora con esta otra variante, que si bien es más alta en contagios, es un fenómeno mundial, es muchísimo más alta, se da ese desacople entre la cantidad enorme de contagios y por otra parte los que están en CTI o que tienen el lamentable desenlace del fallecimiento. A su vez confirmándose empíricamente que los no vacunados son más del 80% de los que ingresan a CTI en nuestro país y en el mundo. Son las víctimas de esta variante. Y también, por supuesto, personas ya de edades avanzadas o personas con comorbilidades complejas que puedan ver complicada también su salud, pero fundamentalmente se dan los casos de los que no tienen el plan completo de vacunación. Lamentablemente el diputado Schipani, bueno, contrajo el COVID, pero está bien. Digamos, son los síntomas, parecería que son los síntomas más leves. No hemos podido establecer contacto con él ahora en estas horas y en el día de ayer. Nos enteramos incluso a través de los trascendidos de prensa que contrajo el COVID. Como también lo contrajo el economista Jorge Caumont, con quien nos pondremos en contacto en el día de hoy para ver cómo sigue, cómo está su salud. Por lo tanto, este es un tema que lo habíamos tratado en el programa, habíamos dicho que se venía esta ola de contagios, que veíamos a un gobierno un tanto omiso, que no enfatizaba la campaña vacunatoria como lo había hecho antes, y que seguramente con el lápiz de almacenero en la oreja y el codo en el mostrador, haciendo cuentas respecto a la necesidad de una buena temporada turística en el país. Más abocado, más concentrado en la actividad económica turística que en esta pandemia que reaparece con esta variante a nivel mundial. Al extremo de que países como Austria y Francia decidieron la obligatoriedad de la vacuna. Yo recuerdo que acá más de un oyente me decía, después de que habíamos planteado con el propio doctor Schipani, que quizá iba a llegar el momento de que se estableciera la obligatoriedad de la vacuna, como ocurrió con otras vacunas en otros momentos del país. Es evidente que ya trascendió la etapa experimental, ya trascendió la fase 3. Estamos hablando de más de 3.000 millones de vacunados. Y si bien esta vacuna no produce una inmunidad a largo plazo, es algo así como un medicamento que nos previene de lo peor. Y acá tampoco entiendo yo el argumento de aquellos que dicen, todavía no es una vacuna, es algo así como un medicamento por vía inyectable, que es un medicamento que te previene en cuanto a que si te contagias de COVID, no vas a tener los desenlaces fatales o no vas a atravesar la enfermedad con síntomas graves, que después también dejan secuelas
y muchas de ellas parecería ser que son secuelas crónicas. Y bueno, con más razón, ¿no? Digo yo entonces, si este medicamento por vía inyectable evita que tengas una enfermedad grave, que te deje secuelas crónicas o que directamente te lleve al desenlace fatal de la muerte, con más razón tendría que entonces plantearse la obligatoriedad. En países ya se está asumiendo ese hecho. Quizá tenga que ver con que no hay tantas vacunas, quizá tenga que ver con que las patentes se están desarrollando a nivel mundial. Sigue la incógnita de por qué no se habilitan esas patentes y que las vacunas se hagan en nuestros países, como pasa con otros medicamentos, y que cada país sea productor de la cantidad de dosis que necesita su población. Ese es un tema que no se ha tratado últimamente. ¿Por qué salen siempre de los países centrales? ¿Por qué se tienen que seguir importando? ¿No hay capacidad para instalar laboratorios y que se elaboren ya con esas fórmulas conocidas esos medicamentos entonces por vía inyectable en laboratorios uruguayos? Y así en otros países de la región también. Bueno, este es un gran punto a seguir analizando. Y dentro de este contexto, podemos decir que el gobierno uruguayo, hasta la fecha, sigue siendo un excelente gobierno en cuanto al manejo de la pandemia. Pero no se agota en eso. Por eso yo decía que muchos intelectuales se apuran y no ven la real dimensión que tiene esto. Llegan a decir que el gobierno, si no hubiera desarrollado este nivel de gestión en pandemia, quizás no tuviera la aprobación que tiene. Y bueno, sí, estamos descubriendo la pólvora, ¿no? Es lo que había que hacer en este momento de la historia del mundo y del país. Y precisamente una pandemia a mí me plantea algo que una vez Borges dijo. Los hombres son una cosa hasta que descubren que son otra. Hay dos instancias en la vida del ser humano que te determinan, dice Borges. Una es el amor y otra es la guerra. Están aquellos que se piensan cobardes, se conciben cobardes en momentos de paz, pero cuando viene la guerra descubren que son valientes. Y muchos que se consideraban valientes en tiempos de paz, cuando viene la guerra, se descubren que son cobardes. Y exactamente lo mismo pasa con el amor, con la capacidad de enamorarse, de conquistar, de salir a la conquista buscando la felicidad. Y es evidente que este gobierno, en momentos de guerra, la pandemia, se mostró inteligente y valiente. Y en ese sentido, la valentía está en que el presidente de la República sostuvo la libertad. Fue tan valiente que no se olvidó rápidamente de la libertad, sino que se acordaba cada vez más que uno de los cometidos que traía este gobierno era fortalecer el concepto de la libertad entre todos los orientales. Porque si algo tiene nuestro país, es precisamente, al menos en la historia, que es un país con muchas rencillas internas, con muchas guerras internas, pero siempre enamorado de la libertad. Muchas veces enamorado de pregones falsos o falacias de la libertad. Pero desde el punto de partida, el oriental, el pueblo uruguayo, es un pueblo que ama la libertad. Y lo tiene en su ADN desde las gestas artiguistas. Y lo tiene en su ADN porque inclusive fracasa en el intento de ser un país libre. Y continúa históricamente atravesando su historia con una virtud a la que hoy le llaman resiliencia. Y se establece como país soberano, como un país democrático, republicano y representativo a partir de aquella constitución de 1830. Y tuvo momentos importantes en nuestra historia Uruguay como país democrático. Y hoy por hoy podemos decir que muchos uruguayos están experimentando que aquel entusiasmo cuando gana esta coalición de gobierno republicana lo empiezan a vivir, pero lo empiezan a vivir naturalmente, en el cotidiano vivir. Por ejemplo, toda la gestión
que desarrolló el gobierno en pandemia, permitiendo libertades, movilidad, libertad de circulación, libertades comerciales, moviendo las perillas, sí, como decía el presidente, para no apagar todos los motores, como también lo manifestó en varias oportunidades la ministra de Economía, la economista Susana Arbeleche, que incluso es premiada internacionalmente con digamos, con una premiación realmente que honra a la cartera ministerial y a la ministra. No escuché por ahí a las feministas de izquierda salir contentas a decir que una mujer uruguaya fue premiada, fue reconocida internacionalmente por su gran gestión ante los organismos internacionales incluso y por sus planteos de una economía sustentable, productiva, abierta, pero amigable con el medio ambiente y que se planteen políticas públicas de control del medio ambiente. Qué curioso, ¿no? Que no salgan a manifestar su algarabía, su orgullo de mujeres militantes por el feminismo, cuando una mujer uruguaya es reconocida a ese nivel y que inclusive su gestión económica es exitosa, porque en esta época de crisis, con un Estado que ya estaba crítico, con un Estado deficitario, inflacionario, con una altísima tasa de desempleo y con graves problemas estructurales, como por ejemplo la mala formación de generaciones como para ingresar a un mercado de trabajo, con la cantidad de empresas que fueron cerrando por ese proceso de una economía cada vez más recesiva, de un Estado impositivo a través de una reforma tributaria que agobió, que aplastó al sector privado, la actividad privada, bueno, ya estaba todo muy mal y por algo gana este gobierno, si bien gana ahí, en los descuentos, pero gana este gobierno como para emprender un nuevo curso histórico y así lo estamos viviendo los uruguayos. La libre portabilidad numérica que se instala y dice que Antel ahora tiene más clientes, por ejemplo, y va a fortalecer esa libertad también a la capacidad competitiva de las empresas y va a fortalecer a las ofertas y todos nosotros vamos a tener más libertades para decidir a qué compañía queremos ir, sosteniendo el derecho de tener nuestra identidad numérica, nuestra identidad del número de, de nuestro celular, pero no solo es del celular, porque hoy sabemos todos que ese número lo logueás a tu computadora, a una tablet, a otro celular, y trabajás con ese número. Imagínate el herrero, el carpintero, el panadero, cualquier empresario, el profesional que hace 20, 25, 30 años que tiene ese número y que quedaba cautivo de una empresa porque no podía cambiarlo. Bueno, ahí tenés un caso claro de una ley, la ley de urgente consideración, que es el otro gran elemento que corre muy a favor de la opinión pública para darle este nivel alto de aprobación al gobierno en sí y al presidente de la República. Y esta ley de urgente consideración, que vino a formular en nuestro orden jurídico más libertades, ayornar libertades como esta, por ejemplo, porque hoy en todo el mundo hay libertad de portación numérica. No existe otro concepto. No se concibe en un estado decente, en un estado desarrollado, en un estado que pretende crecer, que no exista la libertad. Y en este caso la libertad de la portabilidad numérica. Realmente increíble el argumento cavernícola, pero detrás de ese argumento cavernícola del PIT-CNT-FA de ir por un referéndum contra 135 artículos, que entre ellos se contiene precisamente esta libertad de portación numérica, hay evidentemente intereses partidarios de estar en la luz pública, de establecer la contienda, y a su vez siempre esa pretensión de ser el interlocutor válido para con el gobierno. Y básicamente es el Partido Comunista, que se instala históricamente a través de toda esta movida sindical, ahora los paros de AEU, en plena temporada turística, en alta temporada turística, paran la actividad bancaria, afectan a los cajeros automáticos, afectan el reingreso de dinero a esos cajeros en plena actividad turística del país. Antes era el puerto,
y lo trancaron justo cuando se daba la zafra exportadora, que había que poner esa mercadería en distintos buques, en distintos barcos, y lanzarla entonces al mercado al cual se había exportado esa mercadería. Qué justo, ¿no? Ahí, el conflicto sindical portuario. Conflictos en la enseñanza, porque claro, vino esta reforma educativa que también de la mano de la LUC plantea cambios sustanciales, más libertad, porque ahora va a ser el gobierno que representa al Estado quien va a orientar los planes de estudio, quien va a fijar los planes de estudio y va a establecer también los cursos y la calidad de las carreras docentes para dotar de mayor calidad docente a nuestros estudiantes. Tarea que no va a ser fácil, porque es un país que está destrozado en el ámbito educativo en estos 15 años. Y no tenemos generaciones hoy preparadas para ingresar a un mercado laboral que exige cada vez más. Montón de empresas que están llegando al país, que vienen a invertir en el país. Un montón de informes internacionales, como los del FMI, como los del BID, como de tantos organismos internacionales que hablan muy bien de la gestión de este gobierno y de la estabilidad y la previsibilidad que este gobierno otorga a inversores, por las señales que da el gobierno, por las señales que da a través de la ley de urgente consideración, por las señales que da a través de las rendiciones de cuentas, por las señales que da el presidente de la República en distintos ámbitos internacionales y lo que trasciende desde el ámbito interno en cuanto a las actitudes del presidente ante hechos claves como los incendios, y ahí estuvo, in situ, en el lugar. Y todo eso que parece para muchos descuidados cosmético, son señales políticas fundamentales que aquellos que se precien de ser analistas tienen que atender. Y tienen que atender con ese sigilo y ese rigor de análisis, porque ahí hay simbología del poder, hay señal de autoridad, hay señal de respaldo de un presidente que por nuestra constitución, eso tiene que estar claro, es jefe de gobierno, pero es jefe de Estado, es el jefe de nuestro Estado y es el comandante general en jefe de las Fuerzas Armadas. Ahí hay un punto flaco, ¿viste? Pero que seguramente se resolverá en estos meses, que tiene que ver con los presos de Domingo Arena, mal enjuiciados, tiene que ver con esos comentarios de la doctora Graciela Bianchi, que se consideraron exagerados, inoportunos, como medios loquitos los comentarios, y es todo lo contrario. La doctora Bianchi, a quien precisamente no puedo subestimar por su inteligencia y por su formación además, porque es abogada y es escribana, y profesora de historia y primera senadora del país, es evidente que está hablando de un poder tomado, cooptado por la ideología de izquierda, el poder judicial. Y eso hay que analizarlo en los casos concretos, que acá lo tratamos con el doctor Subía, que hoy inclusive va a hablar de ese tema en un programa muy conocido de televisión. Hay muchas cosas para ir viendo este gobierno y yo te diría que en un alto porcentaje son a favor. Yo elaboré una editorial para manejar un contexto más amplio incluso y entender qué es lo que se está debatiendo en el país, porque también se está debatiendo en el mundo. Se sigue debatiendo, se sigue poniendo, digamos que ante la opinión pública, un antagonismo que proviene del siglo XIX, pero está remozado, está, digamos que, renovado en su semántica, y que es el marxismo-leninismo, es el enfoque de construir a nuestro país como un país colectivista, un país que tenga una economía de Estado y que tenga un partido único. No se lo dice tan explícitamente, se lo va diciendo en los hechos. Fíjate vos el malestar que tienen ahora las murgas y el carnaval. ¿Por qué? Porque un intendente, como el doctor Umpierres, intendente de Rocha, manifiesta que él no va a solventar a ninguna murga, no va a subsidiar, digamos, con dineros públicos a ningún tipo de grupo carnavalesco. Porque si no, tendría que hacerlo con otros también, ¿no? Tendría que hacerlo con los que
van a la criolla, eh, y bueno, y aplican, practican las domas de potros, o los que corren caballos, qué sé yo. O él hablaba incluso hasta del equipo de fútbol, o artistas plásticos, escritores. Entonces, transformamos en ese disparate estatista, colectivista que proviene de esa ideología, transformamos al Estado en una suerte de empresario, empleador de todos los artistas. Por otra parte, sabemos que en estos últimos 15 años el carnaval uruguayo ha sido el reducto notorio, ostensible, de una práctica militante ideológica, que de carnaval no tiene mucho. Y la gran mayoría de los uruguayos no se identifican con ese carnaval ideológico, marxista, militante. Por supuesto que prebendario durante 15 años, prebendario privilegiado, con todos sus empresarios, es decir, los dueños de las murgas, de los grupos de lugolos, de parodistas, de humoristas, que fueron los reales beneficiados, porque son precisamente grupos militantes de propaganda ideológica para sustentar mensajes durante 2 meses, carnaval larguísimo, el único en el mundo, que de carnaval, te repito, tiene poco, es una práctica ideológica militante, a la cual ellos le llaman cultura, la cultura nacional, cultura popular, y la verdad que de cultura nacional tiene poco, no representa a los uruguayos ese carnaval que proviene de una ideología internacionalista, foránea, como es la ideología comunista, marxista-leninista. El carnaval se caracterizaba, yo lo viví cuando era chico, los que somos cincuentones largos, el carnaval se caracterizaba por ser un momento de jolgorio, de alegría, donde las murgas hacían couplets que abarcaban distintos temas, con un humor que era a veces insinuante, habían ironías, sarcasmos, se manejaba el grotesco también, pero era la sociedad riéndose de sí misma, de las nuevas costumbres sexuales o en la moda, y también, por supuesto, se hacían críticas al gobierno de turno. Se le hacían críticas al gobierno de turno, pero muchas veces también se le hacía crítica a toda la clase política. Y había un humor que tenía un sentido ambiguo muchas veces, que te daba a pensar. Sin embargo, eso se terminó. En los 15 años del gobierno de Frente Amplio, las murgas se dedicaron a criticar la oposición, no al gobierno. No hubo una crítica. Y mirá que hay, ¿eh? Mirá que hay, ¿eh? Para sacarle el cuero, como se dice popularmente, a los gobiernos del Frente Amplio. Y ahora, evidentemente, querían otra vez ser solventados, subsidiados por las empresas del Estado. Bueno, Rocha dijo que no. Antel dijo que no. Directamente no va a darle plata a las murgas y a otros grupos. Claro, sería de tontos realmente, ¿no? Sería de tontos que se le dé dinero, que un gobierno a través de las empresas de todos nosotros le dé dinero a un grupo de militantes que después van a atacar al gobierno. Es realmente, es ilógico. Y por otra parte, en cualquier actividad humana, como esta que realizamos nosotros, digo nosotros pues somos un equipo, como la que realiza la radio, como la que realiza un panadero, un carpintero, un carnicero, cualquier empresario, y te las tenés que rebuscar por vos mismo, tenés que salir a hacer negocios, tenés que crear el ámbito de negocios, tenés que generar capital. Pero claro, como ellos son enemigos de trabajar, son enemigos del trabajo para generar el capital. Ahora, son muy amigos de tener el capital, son muy amigos de tener el capital y de capitalizarse y de vivir vidas burguesas como las que ellos critican profesionalmente, porque viven profesionalmente del libreto, el relato de la crítica a la vida burguesa de los capitalistas, pero precisamente para vivir ellos desde esa crítica, de ese relato profesional, llevar una vida holgada, burguesa. Yo recuerdo que Raúl Castro salía con las patas al aire, disculpame la expresión, pero era así, y con un pantalón de tela, creo, haciéndose el pobre, cuando las campañas electorales a nivel nacional, y la campaña electoral en la que ganó este gobierno, y salía a decir, cuidado, que vamos a perder el carnaval.
Te digo ese tono porque hablan en ese tono, además, como Jaime Ross, ¿viste? Hablan así. Parece que siempre están tristes. Y evidentemente, cuando veíamos eso, muchos uruguayos decíamos, ¿pero de qué está hablando este tipo? Cuidado, vamos a perder el carnaval. ¿Y a quién le importaba eso de los uruguayos, el carnaval? Pero claro, después me di cuenta con lo que está pasando ahora, ahora me cae la ficha. Era un mensaje de Raúl Castro a la interna de todos los empresarios de izquierda del carnaval, de que salieran a apoyar con sus militantes, porque iban a perder estos privilegios, como se ve ahora en Rocha, o por lo menos a través de Antel. No sé el resto, no lo sé, sinceramente, si las otras empresas les van a dar plata o no les van a dar plata. Porque como está el antecedente lamentable de que el MIDE sigue bancando 5 ONG que son de izquierda y que están contra el gobierno, pero están dentro del gobierno, bancadas con el dinero de todos nosotros. Ahí hay partes que después analizaremos en las que yo no estoy de acuerdo con ciertos lineamientos que este gobierno desarrolla, pero yo te diría que en un 90% sí. Bueno, ahora es el mensaje de Raúl Castro, evidentemente. Vamos a perder los privilegios, no vamos a tener más carnaval, claro, no van a tener más el carnaval de izquierda, el carnaval militante. Y creo que se tendrán que rebuscar como eran antes las murgas, que pasaban el gorro, pasaban el sombrero. Yo me acuerdo que íbamos a tablados y después salía el muchacho, la muchacha, a veces eran dos y parecía como la iglesia, ¿viste? Pasaban y la gente le dejaba dinero. Estaban a veces solventados, yo qué sé, por empresas conocidas por todos. Tenían algún sponsor, como tienen los cuadros de fútbol, y salían con los sponsors detrás, en el escenario, en la escenografía. Ahora no, viste que ahora son escenografías impresionantes, todas montadas de lujo, como esas camisetas de los cuadros poderosos de fútbol que no necesitan el cachivache de los sponsors porque son de alto nivel económico financiero y lucen sus indumentarias de la mejor manera. Bueno, ahora lo mismo, lucen sus indumentarias escenográficas de la mejor manera, sofisticaron el aspecto vestimenta, coreográfico, iluminación, sonido, escenografía, y porque están muy bien bancados. Y claro, la Intendencia de Montevideo poniendo mucha plata, las empresas públicas poniendo mucha plata. Es facilísimo así, ¿eh? Pero qué triste, ¿no? Para nuestro pueblo, para nuestra gente. Qué estafa. Y hablan de cultura, además. Ellos consideran que eso es la cultura nacional. Claro, no tienen idea que cultura es un concepto tan amplio, tan profundo, que es precisamente lo que hemos perdido en este país. Hemos perdido cultura y hemos perdido bastante cultura. Vamos a una pausa y venimos con la editorial que preparé para el día de hoy. Quédate ahí. ¿En dónde estamos?